Bueno, yo nací en Coyoacán, literalmente en la calle de Francisco Sosa, 48, en el baño de la casa de los mejores amigos de mi padre. Entonces, bueno, ahí nací y digamos que mi camino hacia el arte pasó como por un par de procesos. Eh, pero yo creo que el más importante es que en segundo de secundaria me fui a dos extraordinarios y mis padres, que normalmente me mandaban a visitar a mi familia en Mexicali, dijeron, pues no, no hay premio, ¿no? Este verano no vas a Mexicali. Que también, si lo piensas, ir a Mexicali en verano no es un premio, es como un castigo, pero me quedé en que pues tenía que hacer algo. Y mi madre, que es un poco más estricta, decía que tenía que trabajar. Entonces mi madre quería que yo trabajara en una paletería y mi padre me consiguió entrar de asistente tipo medieval en un taller de grabado en la ENAP, en la Escuela de Artes de la UNAM. Entonces me metí de asistente, me tocaba lijar las placas, hacer el biselado, preparar el betún de Judea, todas estas cosas. Y ahí me gustó y entonces presenté mis extraordinarios, pasé, pero empecé a ir todos los sábados a un taller de pintura, de paisajismo. Ok. Y pues después como que ya fui, pero era más como de que esto está divertido y podría ser que me dedique a esto. Y después, justo en la prepa, me corrieron de la prepa por un mural que hice en un concurso de murales que había en esa prepa. Y la madre de una amiga me dijo, pues yo te beco a estudiar arte en Nueva York. No. Y ahí fue básicamente como en donde se definió el tema, porque yo no sabía realmente si me iba a dedicar o no. Y me fui, entonces no terminé la prepa, me fui a estudiar arte, pero en realidad más bien me fui a estar y vivir en Nueva York y pasármelo ahí, ver arte, aprender, fue como abrir la puerta al mundo, ¿no? Porque además pues eran los 90, no existía todavía no había ni tratado de libre comercio, entonces no teníamos ni siquiera acceso a muchas cosas que cuando llegué a Nueva York ya era como de, ¿no? O sea, que el Guggenheim, que el arte moderno, que el arte más moderno, el contemporáneo. Pues aquí estábamos todavía con un arte muy mexicanista y alguna cosa medio abstracta y eso, pero no había mucho, ¿no? En los 90. Entonces esto fue en 93. A mí me corrieron de la prepa en 93 y yo me fui en 93, un pedazo en 94. Como no había internet en la escuela esta de arte donde tomaba yo como clases sueltas, porque era muy así, me empezaron a pedir los papeles de la prepa en México y les dije, sí, sí, voy por ellos. Y me regresé a hacer la prepa abierta y en esa misma, digamos, en esos meses, yo era muy amigo, bueno, soy, de los del grupo Titán. Y Titán hacía muchas tocadas en casas, en fiestas como muy caseras. Y me acuerdo que como eran mis amigos, un día fuimos a una fiesta en Temístocles. Ok. Entonces ahí fue como el primer momento en el que yo vi que había como otra cosa que no era el arte Mexicano. de los museos, ¿no? O Sí. de la Galería Kim o tal. O sea, como que había otra cosa más locochona. Ajá. Y de ahí, en ese mismo como mundo de la fiesta, que coincidíamos todos, ¿no? Como escritores y artistas y músicos y de todo, fue que conocí a Miguel y a Joshua Ok. y terminé incorporándome a la panadería como en esa misma época. O sea, yo todavía quería ser pintor. Ok. Entonces me fui a Europa queriendo ser pintor, aunque venía con todo este trip de que Nueva York era una locura y había visto cosas. Ajá. Todavía tenía la idea como de que pues, el arte es pintar. Y Sí. entonces en todo ese viaje cambió mi proyecto, cambió todo. Y cuando regresé fue que ya me uní a la panadería más a fondo.
como yo tomaba esta clase de paisaje con Juan Manuel Salazar, que era como el maestro de paisaje de la ENAP, mi primera exposición en realidad fue como parte del taller de paisaje. Ajá. Pero luego de eso, mi primera exposición realmente fue una exposición que gestioné yo en el exconvento del Desierto de los Leones. Y fue una exposición que, como el espacio que me ofrecieron era tan grande, yo invité a otros 2 amigos a exponer, ¿no? A Tania Pomar y a Yves Sadurni, que también ellos se encaminaron hacia otros lados. Okay. Y pero en esa época éramos como los 3, como muy colegas, éramos como amigos neoamigos de Miguel Calderón y de Joshua Con la panadería, pero ya éramos amigos de Pablo Vargas Lugo y de Lola Sosa, que eran artistas. O sea, como que también todo en ese momento, como que en los 90s tenía mucho que ver, como que si eras del sur de la ciudad o eras del norte, y nosotros éramos del sur, y entonces en el sur pasaba muchas cosas, como fiestas en Coyoacán, fiestas en Tepepan, escuelas activas, escuelas como de la izquierda exquisita. Entonces yo iba en el CAF, que en el CAF había ido Rubén Ortiz Torres y Gabriel Orozco y Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki, y entonces como que era esta cosa como de la realeza, bueno, lo que se volvería de alguna manera la realeza del cine o la realeza del arte, pero de la izquierda exquisita, ¿no? Del Red Set. Entonces yo iba en el CAF y ahí íbamos a fiestas del Colegio Madrid, y en el Colegio Madrid iba no sé quién, y entonces era como ecosistemas muy diminutos, ¿no? Entonces tampoco... Bueno, esa como lo veía yo estaba mucho más chavo que todos ellos. Y digamos que el espacio independiente que existía era Temístocles, pero al mismo tiempo se estaba gestionando la panadería, porque una de las fiestas que se hicieron en Temístocles, justo con Titán tocando, fue una fiesta para recaudar fondos para la panadería. Entonces, de alguna manera, nos conocíamos todos, era como el mismo grupo, pero era como por separado, ¿no? Entonces te digo, Edgar Orlaineta, yo lo conocí por mi amiga María Los, y mi amiga María Los le gestionaba las exposiciones. María Los todavía no era artista, ella estaba estudiando foto, pero pensaba que Edgar Orlaineta era importantísimo que existiera, entonces se dedicó a gestionar las exposiciones, a vender obra de ella. Justo yo le compré su primera pieza a Edgar, así como con mis domingos, como de, oye, te voy a ir pagando, no sé qué, una pieza gigante que ahí tengo todavía. Y Edgar entró a la Esmeralda, y ahí él se hizo amigo por ejemplo, de Stefan Brueggemann, y ellos empezaron a gestionar lo que se llamaba Art Deposit, pero todo era como que, digamos, un México en el que lo que pasaba de manera oficial era entre un neomexicanismo y un abstracto al que nosotros no nos interesaba, o lo que era toda esta cosa como del underground. Okay. ¿No? Incluso tú tenías como que, como a finales de los 80s había sido toda esta movida del rock en español, entonces ya los Caifanes, Café Tacuba, todo eso era lo mainstream, y Titán y Zoé no eran lo mainstream. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros nos movíamos entre las fiestas de Zoé o las fiestas de Titán. Entonces había fiesta de Titán un fin de semana, el siguiente fin de semana había de Zoé, y siguiente fin de semana había fiesta normal, y luego así. Entonces, como que en ese tipo de microcosmos nos fuimos llevando todos, ¿no? Nos fuimos conociendo, y ahí fue, como te digo, que en este lugar, la academia, conozco a Miguel nos presenta a Joshua, ya por Titán y esto de la fiesta, nos fuimos conociendo, y yo estaba gestionando justo la expo en el Desierto de los Leones. Okay. Y Joshua me dijo, pues mejor ven a exponer a la panadería, porque los espacios oficiales no están padres y tal. Y entonces mi segunda expo individual, yo te diría, sí fue en la panadería. Okay. La del Desierto de los Leones fue un proyecto que se llamaba Colectiva de Individuales, y como el espacio era tan grande, lo partimos en 3, y cada quien tenía espacio para una exposición individual de muy buen tamaño. Exacto. Y ahí tú también fuiste como un poquito gestor. Yo gestioné, y sí, y como que de ahí, ¿no? Como que ahí yo aprendí más bien que la situación, por lo menos en ese momento, era como de que aquí tú abres la puerta que hay que abrir. Sí.
¿no? Y fue un poco también por lo que nos hicimos amigos con todos, ¿no? O sea, los de Temístocles tenían como esta misma onda, de que cuando Aide les prestó el edificio, bueno, la casa, que después se volvió un edificio, cuando les prestó la casa para que hicieran expos, pues era muy así. Vendían las chelas y entonces era fiesta y tocaba Titán y Titán cobraba poco o no cobraba y el DJ era no sé quién y el esto. Entonces era muy como de que todos, digamos, nos apoyábamos unos a otros. Y creo que tiene que ver con que como no había realmente un mercado, o por lo menos yo desconocía que hubiera un mercado y algunos no veíamos cabida en el mercado, pues no teníamos nada que ganar ni nada que perder. Yo conocí el mercado hasta el 98. Ok. Antes de eso, para mí solo había las expos, las tocadas, las fiestas y mis amigos. Ok. Y a veces una expo en un museo al que íbamos. Y yo en realidad solo quería ir a eso, a repartir flyers de la panadería, de las expos y de esto que estábamos haciendo. O si no, de la panadería, de lo mío y esto. Para mí el mundo era más como los domingos en el centro de Coyoacán y los fines de semana en la fiesta. O sea, yo tenía 17 años. Entonces todavía no entendía ni siquiera lo que era o cómo funcionaba el mundo del arte. Pero me acuerdo, por ejemplo, que existía la Galería Kim, que estaba ahí estaba ahí en Altavista. Existía Praxis, existía la OMR, existía Nina Menocal, existía la GAM y yo creo que ahí párale de contar, por lo menos hasta donde yo recuerdo. Creo que también ya existía Enrique Guerrero. Te digo, todo como que empieza a existir para mí de una manera como más profesional en 1998, que ya había una feria en Guadalajara de iniciativa de la panadería. Dijimos, vamos a hacer una expo paralela a la feria, un poco como satelital, parásita, con artistas amigos y colegas y vamos a tener esta expo. Y la idea era como de, pues es que viene la gente a la feria y esta gente, si los invitamos a la exposición van a venir. Y entonces hicimos esta expo en un jardín de niños y cada quien llevó sus obras. Y al año siguiente, digamos que los que llevaban Expo Arte nos invitaron a tener un stand de la panadería. Okay. Y como era más o menos al mismo tiempo que la feria de Arco, nos dividimos en dos, la panadería, me quedé yo a llevarlo de Guadalajara y Miguel y Joshua se fueron a Arco. Pero yo, desde como lo viví yo, para mí todo empieza realmente como en el 98 más o menos. Ahí empiezo a recibir como invitaciones a tener expos fuera de México, en museos. Para mí esa es la llegada mía y por lo tanto para mí es donde empieza lo demás, ¿no? O sea, te digo, para quien empieza en el 70, pues yo no había nacido en el 70. Cuando yo me uní a la panadería solo abría por citas y yo insistí mucho y los convencí de que lo volviéramos como un centro cultural, que abriéramos todos los días y que vendiéramos chelas. Sí. Y entonces que eso nos iba a dar lana para esto, pero que además también yo insistí mucho y lo hicimos, que hubiera una exposición cada 15 días para romper con esta cosa de los museos, de que eran cada mes o cada 3 meses, pero además para generar una cosa como de comunidad. Si alguien vendía, pues como nosotros no éramos una galería, era como de, pues si vendes, por ejemplo, hubo una exposición y no me acuerdo bien quién era, pero vendió 3 pinturas porque alguien llegó y dijo, yo quiero una pieza. Bueno, pieza, no eran pinturas, eran unos como ensamblajes. Le dije, y fue como de, pues mira, ahí está el artista, cómprale a él. Y yo fui y le dije, oye, pues vendiste, yo creo que lo que estaría padre es que nos regales una escalera. Uh-huh. Entonces, para mí ese era como el funcionamiento que debía tener la panadería, ¿no? Como no vender, no ganar porcentajes para mantenernos en nuestro tema de que lo que estábamos haciendo era gestionar expos justo de lo que no tenía cabida en los museos. Sí, justo en Guadalajara, en el Expo Arte Guadalajara, yo llevaba unas fotos y vendí las fotos. Vendí todas las fotos. Es que eso fue increíble. O sea, la verdad,
el booth de la panadería se vendió en la inauguración. Y como yo no sabía cómo funcionaba una feria, yo enrollaba la pieza y la entregaba. O sea, era, llévatela y descolgamos. Y entonces ya no teníamos para el día siguiente. Y en la fiesta, me acuerdo que gente me decía que vendieron todo. Y yo, sí. ¿Y tú qué traes? No, pues yo traigo unos dibujos, tal. Y yo le decía, ven mañana a las 8 y los pones. Entonces, el booth de la panadería en Expo Arte 98 básicamente cambió todos los días. Porque básicamente vendimos todo todos los días. Y vendíamos todo todos los días porque además de que vendíamos súper barato, vendíamos cosas que nadie estaba haciendo. Pasamos de que lo primero eran como mis fotos y al final ya había obra hasta de Teresa Margolles. Y la primera vez que vendí, las primeras 2 piezas, fue a un coleccionista venezolano y a una galerista de París. Pero como que ahí como la onda fue que es ridículo, pero yo me salí a dar una vuelta a ver qué había en otras galerías. Había una galería que traía un Jeff Koons chiquito de un plato, con un Balloon Dog, y yo dije, ¡ay! ¿Cuánto cuesta? Y me dicen los de la galería, cuesta $500. Ah, muy bien. Y luego voy y veo en otra galería un Murakami costaba $3,000, ¿no? Y yo dije, ok, y me regreso y me llegan a decir, oye, ¿cuánto cuesta tu foto? Y le digo, $500. Entonces me dieron mis $500 y me fui a comprar el Jeff Koons. Ya siendo concretos, yo creo que en el año 2000, cuando llega Fox al gobierno, esta es mi teoría, pues, ¿no? Que la necesidad de demostrar que México ha cambiado hizo que todas estas exposiciones como de los mexicanistas, neomexicanistas, muralistas, toda esta cosa que era como muy del priismo, se fuera a un lado y entonces la administración de Fox decide que hay que apoyar todo lo nuevo, que somos nosotros, ¿no? Entonces es cuando empiezas a ver como Amores Perros y Tu mamá también, el arte contemporáneo mexicano. Y entonces, pues nosotros empezamos a recibir muchísimos apoyos. En realidad son muchos factores que hacen que también en el 2000, pues estalle esto y se vuelva como muy grande. En 2005 es Arco, en el que el país invitado es México. Entonces la Galería Doc me lleva a mí, venden de nuevo mi obra y yo luego tengo mi expo en el 2006 con ellos, pero en 2005 más o menos empiezo a trabajar también con Enrique Guerrero. Entonces yo tenía a Enrique Guerrero y a Doc. Duré con Adoc hasta la crisis primera, la del 2008, que cerraron muchísimas galerías, que hubo este colapso económico. Sí. O sea, como que de 2000, digamos, 8 a 2012, 2013 más o menos, yo tuve como 2012 más o menos, tuve como muchas galerías. Hice una pausa porque dije, ya no puedo más, y un amigo me convenció de hacer una película. Y entonces ahí justo dije, bueno, sí, a lo mejor me retiro del arte y voy a hacer cine. Conseguí que todos mis amigos, o muchos de mis amigos, no todos, pero muchos de mis amigos, invirtieran una obra de su arte en mi película, e hice una subasta, que la subasta todo empezaba a $500. Y con eso iba a pagar mi película, y con eso pagué la película. Y me di cuenta de que el cine es un proyecto en cine gasta mucho más dinero que el que pudiera tener un proyecto en arte, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en el término de lo laboral, de la retribución a la persona, un director de cine no gana lo que puede ganar un artista como Damien Hirst. O sea, un actor puede ganar $20 millones, Julia Roberts, y de pronto Damien Hirst puede vender una pieza en 100. A mí lo que me pasó con lo del cine es que me di cuenta de que era un proceso que me encanta, porque pues sigo haciéndolo, pero no era un proceso en el que me pudiera dedicar, porque además la parte que es increíble del arte es como la independencia de que uno hace lo que quiere. Claro. Y en el cine pues hay que negociar, hay que trabajar con no sé cuánta gente, ¿no? Incluso para conseguir recursos. Sí.
Entonces ahí después de mi primera película fue que regresé al arte, y cuando regresé al arte regresé con una expo que se llamaba Los que mueren son los otros, que hice una serie de piezas como de texto con sopa de pasta, que eran 400 piezas y las vendía como bastante baratas, porque con eso quería pagar mi segunda película y vivir. O sea, yo creo que el arte en sí, los artistas hacemos artículos de lujo, ¿no? Eso es, el arte es un lujo. O sea, si como artista le logras cambiar algo a una persona, date así, por maravillado. En realidad hacemos artículos de consumo de lujo. Entonces, al entender eso, también dije, bueno, pues si estamos haciendo artículos de consumo de lujo, tienen que ser también un poco desde el punto de lo que a mí me gusta o con lo que yo conecto o con mi discurso personal. Pues yo lo que hago es como bolsas, ¿sabes? Hay una persona que decide que quiere una bolsa Hermès y está muy bien, cómprate tu bolsa Hermès o compra arte, porque al final de cuentas es lujo, ¿no? Y ya lo decía Warhol, o sea, en algún momento podría uno, en lugar de colgar arte, colgar los billetes que te cuesta el arte, ¿no? O sea, como poner ahí en la pared los $100,000. Y por eso hizo las series de los billetes en serigrafía y pintura de Warhol, que también el arte es muy exclusivo y uno como coleccionista siempre quiere tener lo que los demás no tienen y demás, pero también puedes tener lo que los demás no tienen a un precio como más accesible, ¿no? O sea, como generar distintas opciones, y eso es como lo que yo empecé a hacer con la sopa de pasta. Al principio yo lo que dije es, ¿cuánto puede sacar uno del cajero automático? Eso cuesta la pieza. Entonces, así, por ejemplo, vendí muchas, porque yo le decía, pues ve al cajero y tráeme la lana. Sí. Nunca hago, te digo que si en Guadalajara estaba vendiendo foto, en el Carrillo Gil hice una videoinstalación, hice lo de la sopa de pastas, claramente no hay una línea, creo que la única línea que existe en mi trabajo es mi relación con el humor, que es fundamental, mi relación como con ciertos temas que tienen que ver un poco como con la cultura de masas y con el poder, ¿no? Con el ejercicio del poder de alguna manera. Y puede ir y venir, ¿no? Pero claro. Sí, o sea, a veces me importa más como la cultura popular que el poder y tal, pero siempre de alguna manera como que son temas que se entrelazan. Okay. Cuando pasó el tema de la guerra del narco, pues también me interesaba como el tema de la violencia. Sí. Pero fue un periodo donde el rollo de la violencia desmedida para mí era tan incomprensible, pues, que de pronto estábamos todos obsesionados con eso. Entonces, al estar viendo y viviéndolo, pues me clavé mucho con lo de la violencia, pero después se pasa, lo normalizamos, ya es parte del día a día, entonces yo ya me regreso a hacer otro tipo de cosas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el otro mundo, que creo que ahí es el tercer, uno de los tres factores que según yo hacen que el mundo del arte sea la Torre de Babel, uh-huh. Es que somos como tres grandes puntos, ¿no? O sea, como los curadores, los coleccionistas y los artistas. Uh-huh. Y creo que somos tres planetas de gentes hablando en distintos idiomas y por eso no nos entendemos. O sea, los curadores son gente que no sabe ver porque aprendió de la letra, aprendió a leer. Entonces uno como artista está obligado a explicarles. Y el curador, si siente que no le entiende, entonces se pone mal y no les gusta, ¿no? O sea, es cierto, es así. Todo tiene que ser justificado y justificado desde donde ellos lo entienden, que si el marxismo, que si Foucault, que si no sé qué, que es como de, dudo que en el Renacimiento haya llegado un señor a decirle a Caravaggio como de, ¿y de qué habla tu trabajo? ¿No? ¿Por qué utilizas drogadictos y prostitutas en tu obra? O sea, eso surge ahora, ¿no? Con una pandilla de gente que no sabe ver y que entonces ahora quiere entender lo visual desde el texto. Entonces, eso es como el otro. Y esos son los que yo creo que no lograron entender mi proceso de cambio de voy y vengo del cine al arte y tal, sí. Porque me ha tocado que curadores me digan, no que hacía cine, pues sí, hice cine, ahora estoy haciendo esta expo y voy a hacer otra película y el próximo año voy a sacar un disco. Y si decido hacer una colección de ropa, la voy a sacar. Y si decido sacar un libro de poemas, lo voy a sacar, porque el arte es creación nada más. Claro. No es no es otra cosa. El tema de coleccionar es como que
es casi como que una cosa maniática de enfermo de uno, ¿no? Sí. O sea, como que creo que ahí empieza un tema personal de yo colecciono esto, yo colecciono lo otro, y hay gente que colecciona arte. Yo creo que el principal problema, como en mi caso, que yo he visto, es que como vivimos en una suerte de Torre de Babel, también hay mucho coleccionista, gente con ese interés de coleccionar, se acerca a una galería o a un advisor y le dice, o a un curador, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué hacen? Lo que les dicen. Y creo que lo primero, que creo que la parte más fundamental es uno colecciona lo que a uno le gusta. Claro. O sea, yo colecciono muchísimas cosas, o sea, colecciono de todo, pero pues hay cosas que no voy a coleccionar. A mí me gustan los gatos, me gustan los unicornios, pues colecciono gatos y unicornios. Me gusta la taxidermia, colecciono cosas con taxidermia, o me gusta el cine, cosas de cine. No colecciono huevos Fabergé. Sí. No me interesan. Entonces creo que el principal tema es que para coleccionar se necesita tener como esto de yo quiero tener esto. Vas a coleccionar arte porque estás viendo una posibilidad de hacer lana. Hazte a la idea de que esa lana la van a hacer tus hijos o nietos. Porque eso es, por ejemplo, lo que pasa con los Old Masters. Así, si tú compras ahorita un Rembrandt en $7 millones, en 2 años no va a costar 14. Va a costar 14 en 20. Entonces, no puedes hacer del coleccionismo del arte una especulación. Porque entonces, si vas a especular, necesitas demasiado dinero para poder sostener eso. Creo que tiene que ver con el gusto. Lo único que yo podría decir es como colecciona lo que te gusta. Sí. ¿No? Desde ahí. Si eso eventualmente se multiplica y te deja dinero a ti, a tus hijos, ¡qué joya! ¿No? ¡Qué joya que eso te dejó! O si hay algo que te dicen, esto va a valer mucho y tal, y pues puedes, pues quizá. Pero creo que las grandes colecciones se han hecho con gusto. O sea, cuando Velázquez era Art Advisor y que básicamente él hizo la colección del Prado, si te fijas en la colección del Prado hay mucho artista flamenco. Y tiene que ver con que a Velázquez le gustaban los flamencos. Sí. Yo no creo que Velázquez pensaba que el Bosco o Patinir o Van der Weyden iban a ser carísimos. No lo creo. Creo que consideraba desde él como pintor que eran grandes pintores. Exacto. ¿No? Entonces creo que uno tiene que coleccionar desde ahí. Y después ya entra eso, ¿no? En una colección. ¿Qué me falta? Creo que también el tema de esto, de que se ponga uno como tan en el esnobismo del arte, tiene que ver justo con eso de la exclusividad del lujo, ¿no? De no todos pueden, pero desde mi punto de vista, partiendo desde que empecé, desde el punk y el underground y la panadería y las tocadas y eso, ahora yo siento que no se debe dejar de vivir en ese sentido de que todo es accesible. Porque además también creo que en términos de ver exposiciones, uno como público quiere ver algo que le guste, ¿no? No llegar a un museo y sentirte ajeno. Y creo que el propio ecosistema del arte ha ido expulsando a la gente porque es como, no eres lo suficientemente inteligente para entender esta obra que es nada. Pero el arte es una experiencia emocional y visual y es todo un momento, ¿no? O sea, como que también esto de yo como artista, cuando ha venido gente y ve una obra mía y es como que se obsesionan aquí en el estudio de la tengo que tener, es como, pues llévatela, pues. O sea, logramos acordar algo, ¿no? Porque cuando ves que hay alguien que conecta de esa manera con tu trabajo, pues también es un lujo. Claro. Es un lujo el de uno, también saber que va a haber una persona que se va a despertar todos los días o va a llegar a su oficina y va a ver tu pieza y va a decir, wow, me encanta, ¿no? Sí. Y eso no necesariamente sucede con alguien que está comprando nada más por seguir el manual o porque otra persona, desde su juicio, que no es necesariamente el mío, que hay que comprar.